Tal Luis? Buenas noches. ¿Qué tal Blanche? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches, Evelyn. Bien, ahí se ve, por favor. Sí, profesor. Ya, muy bien, gracias. Ya habíamos avanzado una parte del desarrollo cognitivo. El día de hoy vamos a hacer un trabajo también ya en la sesión virtual. Luego vamos a explicarlo en qué consiste. Pero vamos a ir avanzando también con culminar ya este tema, que en todo caso, para poderlo retomar de lo que ya habíamos avanzado la semana pasada, estamos viendo el desarrollo cognitivo desde nacimiento hasta los 12 años, ¿no? Vimos el Piaget, enfatizamos también en los factores que están, digamos, contribuyendo a cómo el niño cada vez más, ¿no? Cómo los infantes y niños cada vez más conocen el mundo, ¿no? Recordamos también la propuesta de Piaget en relación al conocimiento y algunas categorías centrales, ¿no? Como la categoría adaptación, que justamente involucra, la adaptación permite el desarrollo, pero a su vez esta adaptación se sustenta en los mecanismos de asimilación, cuando el infante, el niño, de forma muy activa sobre la realidad, digamos, incorpora información acerca del mundo, ¿no? Producto de su actividad. Pero también, como resultado de ese proceso de incorporación, se da también o se va dando en distintas fases los procesos de ya modificación de los esquemas o estructuras cognitivas, ¿no? Pues tenemos ahí. Esto es lo que hemos estado presentando. Hemos avanzado ya sensorio motriz. Ahora avanzaremos con preoperacional y operaciones concretas, ¿no? Y en el caso del primer estadio o la primera etapa del desarrollo cognitivo, que se llama sensorio motriz, sobre todo ahí hemos caracterizado que para Piaget, ¿no? Para Piaget, obviamente el infante ya puede ejecutar actos inteligentes, ¿no? Pero esos actos inteligentes se sustentan solos sobre la base de sus esquemas sensoriales, es decir, toda su capacidad sensorial y perceptiva, como también en su capacidad motora, que cada vez poco a poco se va complejizando más, ¿no? Entonces, usa esos dos esquemas, ¿no? Y para Piaget es claro que todavía en esta etapa no hay pensamiento, y eso es bien importante que nosotros podamos diferenciar. Es decir, pensamiento, ¿qué cosa es, no? Es un proceso psíquico, cognitivo, que te permite una representación general y abstracta de la realidad, ¿no? Así se define pensamiento, ¿no? Proceso psíquico cognitivo que te permite una representación general y abstracta de la realidad, ¿no? Entonces, según Piaget, eso todavía no se da, ¿no? No se va a dar, ¿no? Quizás al término ya aparecen algunos rasgos, ¿no? Pero eso ya es propio de la etapa posterior, ¿no? Y
Piaget va a plantear que en esta etapa sensoriomotriz, que va más o menos de los 2 primeros años de vida, ¿no? Los 2 primeros años de vida, hay 6 momentos, ¿no? Él lo divide en 6 momentos, ¿no? Su estadio 1, primer mes, luego su estadio 2, de 2 a 4 meses, su estadio 3, de 4 a 8, su estadio 5, de 8 a 12 meses, su estadio, perdón, el otro era 4, ¿no? 4, su estadio 5, de 12 a 18 meses, y su estadio 6, de 18 a 24 meses, ¿no? Entonces, aquí la idea justamente era ¿qué es lo central en todo este proceso, ¿no? ¿Qué es lo central? ¿Qué es importante? Lo importante es ir comprendiendo, por ejemplo, cómo el infante, desde que nace, por ejemplo, va abandona las respuestas reflejas que había ya heredado, ¿no? Como parte de la pauta innata con la cual nacemos, tenemos estos reflejos, ¿no? Ahora, estos reflejos son necesarios, son importantes hasta cierta etapa, ¿no? Hasta cierta etapa. Pero esos reflejos luego van a ser reemplazados por conductas voluntarias, ¿no? Conductas ya con una intencionalidad. Entonces, ese es un elemento muy importante, ¿no? Cómo ya la actividad motora, ¿no? La actividad del infante ya se va considerando o se va, digamos, constituyendo como una actividad intencional, ¿no? Actividad intencional. Otro elemento que también a Piaget le preocupa mucho es cómo el infante va formando nociones acerca de la realidad, ¿no? Si esta realidad es fija, si esta realidad, digamos, está en movimiento, y, digamos, hay un concepto que le llama el concepto de permanencia de objeto, ¿no? El concepto de permanencia de objeto. Entonces, es un concepto para él muy importante porque ya implica que la forma como el infante se está vinculando con la realidad ya supone un nuevo nivel de complejidad, ¿no? Es decir, los objetos, que puede ser su sonajero, su biberón, una muñeca, un carrito, ¿no? Si estos objetos el infante lo está observando y por ahí de repente sufren alguna transformación, como por ejemplo son cubiertos por una manta y por lo tanto ya no se ve, pero eso no involucra que no existan, ¿no? Y el infante ya hace, digamos, la conducta de búsqueda del objeto, que en un momento lo vio, en un segundo vio que lo tapó y luego lo descubre, ¿no? Toda esa secuencia de movimientos, lo que me está diciendo es que ya, digamos, el infante, ¿no? El infante está teniendo, ¿no? Ciertas ya nociones de causalidad, inclusive básicas, ¿no? Cierto nivel de causalidad básica. Entonces, ya es la forma como se va complejizando sus esquemas cognitivos, ¿no? Recordemos aquí, ¿no? Cuando estaba aquí, ¿no? Sus esquemas cognitivos eran bastante básicos, ¿no? Pero ya más o menos cuando ya está a los 8 o 12 meses, sus esquemas cognitivos se van haciendo más complejos. Y si seguimos avanzando, inclusive se hacen más complejos todavía, porque aparecen ya aspectos como la palabra, por ejemplo, un elemento importante. De repente aparece también la capacidad de imitar, ¿no? La imitación. Y la imitación supone, si uno un poquito lo disgrega, la imitación supone de alguna otra forma haber observado un modelo, ¿no? Haber atendido un modelo, ¿no? Haber, digamos, almacenado la información de las conductas del modelo y ya en otro momento, repetirlo, por ejemplo, ¿no? Repetirlo.
Entonces son aspectos que ya me están diciendo de cómo se empezó, digamos, la vida cognitiva, ¿no? La vida cognitiva empezó a partir de reflejos innatos, ¿no? Pero cuando ya llega al subestadio 6, ya la vida cognitiva de un infante ya supone esquemas cognitivos más complejos. Y por lo tanto, eso supone, si nosotros volvemos por aquí, volvemos aquí, supone que el infante ha asimilado, ¿no? En todos esos 2 años de vida, ¿no? Ha asimilado, ¿no? Ha incorporado mediante su acción, mediante su actividad, ¿no? Porque, y ese es un elemento muy importante de Piaget, ¿no? Piaget considera, no es que el infante sea una esponjita o que un infante absorbe todo, no, el infante siempre también está muy activo en la manipulación de la realidad, en la manipulación de los objetos, en su interacción con la realidad, ¿no? La asimilación. Pero también se dan procesos de acomodación, es decir, digamos, los esquemas, digamos, básicos a nivel eh, del mes de vida tienen que ver con esquemas que están en función a conductas reflejas, ¿no? A conductas innatas. Pero esos esquemas cognitivos básicos, elementales, que van a ir poco a poco complejizándose y por lo tanto, así como ya el bebé cada vez que se mueve más, cada vez que se desplaza más, cada vez que puede tener más contacto con objetos, eso inevitablemente conlleva también a una reestructuración o una acomodación, ¿no? Entonces, para un poco ver, ¿no? Un poco ver también estos elementos que podemos estar usando, ¿no? Entonces, ahí nos habíamos detenido la semana anterior, teníamos por ahí, y nos quedamos aquí, ¿no? ¿No? Nos quedamos aquí, ¿no? Entonces, un elemento importante, para que también se vea esto dinámico, es, profesor, ya sé que el sensorio motriz más o menos va de 0, de nacimiento hasta los 2 años, más o menos, ¿no? Siempre, yo les he dicho que la edad siempre es una cuestión referencial, ¿no? Siempre tengan presente que también el desarrollo de cada niño es muy singular, ¿no? Es muy particular. Ahora, pero, ¿qué tiene que pasar o qué tiene que suceder para que un niño, un infante que estaba en preoperación, perdón, en sensorio motriz, un infante que estaba en sensorio motriz, ahora pase a preoperacional, ¿no? ¿Qué tiene que pasar, ¿no? ¿Qué tiene que suceder? O simplemente porque ya uno podría decir, ya cumple 2 años, ya es preoperacional. No necesariamente, ¿no? ¿No? Y lo mismo, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que un infante que estando en la etapa preoperacional, de repente ya pase a la siguiente etapa, ¿no? De operaciones concretas, ¿no? Algo tiene que pasar, algo tiene que suceder aquí, ¿no? Tiene que haber, vamos a usar una categoría, ¿no? Tiene que haber un tránsito, ¿no? ¿No? Un tránsito, que tampoco es pues de un día para otro, de una hora para otra, hay un tránsito, ¿no? Y es importante observar ese tránsito, ¿no? Cómo se da ese tránsito en, digamos, en algunos niños, ¿no? Ustedes habrán observado a veces padres muy preocupados, ¿no? Muy preocupados porque, por ejemplo, ¿no? Su bebé o su infante, que ya tiene más de 2 años, 2 años y 2, vamos a poner, tiene 2 años, ¿no? A ver, ¿cómo era? Tiene 2 años.
Ahí está. Tiene 2 años, 3 meses y 16 días, ¿no? 2 años, 3 meses y 16 días. Entonces, y por ejemplo, les preocupa que su infante hable poco, ¿no? ¿No? Hable poco, ¿no? Y entonces, eso es un elemento que podríamos decir que habría que explorar, ya en ese caso específico, si es parte de un tránsito, ¿no? De un tránsito, de dejar de repente los esquemas sensorio-motrices, o de repente hay alguna dificultad en la articulación de la palabra, ¿no? Entonces es un elemento importante a observar, ¿no? Entonces, justamente, después de estos 6 subestadios que hemos planteado, viene esto, ¿no? Viene esto. ¿Cuál sería, según Piaget, ¿no? ¿Cuál sería lo que ya involucra o te da ya indicadores, ¿no? ¿Qué te indica que un infante está pasando de sensorio motriz a la etapa preoperacional? Y él mismo lo plantea, ¿no? Él mismo lo plantea. Tiene que ver ya con el tránsito progresivo, como le decía, es también al ritmo del desarrollo del infante, el tránsito progresivo hacia lo simbólico. Cada vez más que el infante ya hace uso de lo simbólico, ya va a involucrar, digamos, dejar de lado los esquemas sensorio-motrices y ahora adoptar ya los esquemas basados en representaciones simbólicas, ¿no? Y por aquí uno de los continuadores, digamos, de Piaget, ¿no? Que es Franton, ¿no? Él plantea lo siguiente, ¿no? Las primeras imágenes aparecen hacia la mitad solamente del segundo año, simultáneamente a la imitación diferida, al juego simbólico y al lenguaje. La imitación es la fuente original común, formando así el proceso de transición entre el periodo sensorio-motor y el representativo, ¿no? Entonces, un elemento clave, lo está poniendo aquí este seguidor de Piaget, Franton, es justamente la imitación, ¿no? Y otro elemento que también ya me va diciendo, ¿no? Es ya, por ejemplo, cómo va progresando, ¿no? Va progresando el dibujo infantil, ¿no? El dibujo infantil, cómo va progresando, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, en donde dice A, ¿no? A, se llama la etapa de colocación, ¿no? Garabatea, ¿no? Estamos hablando 32 meses de edad, ¿no? Más o menos. B, formas básicas, por ejemplo, círculos, 42 meses. C, etapa de diseño, diseños ya combinados, de 40 a 7 meses. Y una parte ya pictográfica, ¿no? Pictográfica. Y ya más o menos hablamos de figuras humanas, por ejemplo, ¿no? De figuras humanas. Más o menos de 40 a 48, 60 meses, ¿no? Entonces, esta capacidad de representación en la realidad cada vez se va haciendo compleja, ¿no? Comparemos lo que hace A y comparemos lo que hace NE, ¿no? Fíjense el salto cognitivo que está dando, ¿no? La reestructuración cognitiva o la modificación cognitiva que está haciendo el infante para poder ya representar en la realidad esos elementos, ¿no? Y también, como se dice, entonces el tránsito, ese cambio de sensorio motriz hacia preoperacional, estaría dado por cada vez más cómo se eleva la capacidad representativa del infante, ¿no? Cómo se va elevando. Muy bien. Y tenemos aquí el estadio preoperatorio, ¿no? Preoperatorio, que va más o menos de 2 a 4 años, ¿no? 2 a 4 años. Y este estado preoperatorio tiene 2 momentos, ¿no? Te pasaste, ¿no? Evelyn, tu micro. Hoy.
Gracias. Ese estado preparatorio abarca desde los 2 años de vida hasta los 7 años, ¿no? 2 a 7 años. Pero tiene también 2 momentos, ¿no? Hay lo que se llama simbólico o también preconceptual, de 2 a 4, y el nivel intuitivo de 4 a 7 años, ¿no? Entonces, en el nivel simbólico preconceptual, ¿qué vamos a encontrar según Piaget, ¿no? Primero, ya se caracteriza por la capacidad representativa o función simbólica, ¿no? Es decir, ya el infante utiliza, por ejemplo, la palabra para poder representar la realidad. El infante también utiliza la imitación para poder representar la realidad. El infante también cuando juega de manera simbólica, tratando de representar la realidad que va conociendo, ¿no? Por ejemplo, esos juegos de la comidita, de la escuelita, ¿no? Estos juegos de repente vinculados a los roles que el infante ya puede representarse, ¿no? Esa capacidad representativa. Y por lo tanto, puede haber imitación diferida o imitación que se produce por primera vez en ausencia del modelo, ¿no? También esta fase ya para Piaget implicaría ya la aparición, ¿no? Así lo plantea, la constitución del pensamiento. Pero el pensamiento del infante, según Piaget, está muy, digamos, influenciado por lo que él llama egocentrismo cognitivo, ¿no? Es decir, incapacidad de pensar en función del punto de vista de otro sujeto, ya que solo tiene en cuenta a sí mismo, ¿no? Es decir, el infante ya piensa, pero en función también a los esquemas que en ese momento tiene representación de la realidad. Nosotros, por ejemplo, cuando pensamos, tenemos la capacidad tanto de usar nuestros esquemas cognitivos para pensar, pero también nos ponemos en el punto de vista del otro, cosa que no sucede, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Cosa que no sucede. Y tenemos por aquí justamente este elemento, ¿no? Un elemento clave de la etapa, digamos, preoperatoria, ¿no? Preoperatoria, es justamente el egocentrismo cognitivo, ¿no? Y este egocentrismo, es decir, esta manera de pensar la realidad no asumiendo un punto de vista distinto, un punto de vista diferente, sino su propio punto de vista, sus propias percepciones, sus propias maneras de interpretar. Entonces, a veces se puede evidenciar a través del animismo, ¿no? Y según Piaget, y esto está, digamos, como se dice, eh, documentado, ¿no? Piaget establece muchas conversaciones con infantes y les pregunta sobre la vida y la muerte, sobre si los objetos tienen vida o por qué tendrían, ¿no? Y aparece una tendencia, ¿no? En esta etapa, ¿no? Es la tendencia a concebir las cosas como vivas y dotadas de intenciones. A eso se llama el animismo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el sol, por ejemplo, la luna, ¿no? La luna me persigue, por ejemplo, o porque de repente también en los dibujos también vas plasmando ello, ¿no? Otro aspecto es también el artificialismo, es otra forma de egocentrismo cognitivo, ¿no? Es decir, la creencia que las cosas han sido construidas por el hombre, ¿no? Por el hombre, o por un ser divino, llámese Dios, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, un niño que vive cercano, de repente, un infante que vive cercano a las líneas del tren, podría concebir, desde el punto de vista artificialista, que las nubes son hechas por el maquinista, ¿no? Del tren, ¿no? Son hechas por el maquinista, por ejemplo, ¿no? Cuando sabemos, bueno, que eso no es así, ¿no? Pero
digamos, justamente ahí se da su egocentrismo, ¿no? Su egocentrismo. No ponerse en un punto de vista distinto, sino admitir solamente el punto de vista que tiene el infante, ¿no? Y otra tendencia también egocéntrica es el finalismo, ¿no? Tendencia a pensar que el azar no existe, y todos sabemos que el azar sí existe, y que todas las cosas tienen una finalidad, sobre todo finalidad que va hacia ello, ¿no? Tiene una finalidad, ¿no? Y también tenemos aquí ya el siguiente momento, que es el nivel intuitivo de 4 a 7, ¿no? De 4 a 7. Y aquí hay un elemento importante, ¿no? Un elemento importante que, bueno, ha sido abordado tanto por Piaget como también por la psicología cognitiva, que tiene que ver con el tema de la intuición, ¿no? ¿No? La intuición. Entonces, en este caso, Piaget lo va a concebir de esta forma, ¿no? De esta forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí, según Piaget, tenemos estas dos filas, ¿no? Estas dos filas de estas pelotitas un poquito ovaladas, ¿no? En la fila A, por ejemplo, tenemos 5, ¿no? Pero en la fila B tenemos 7, ¿no? Ahora, si ustedes ven la forma como está ordenada la fila A y la fila B, pareciera que espacialmente la fila A y la fila B, todas las bolitas, ocupan el mismo espacio, ¿no? Ahora, ese elemento, ¿no? Ese elemento que de repente el infante percibe, ¿no? Pareciera que tanto la fila B como la fila A, como ocupan el mismo espacio, ¿no? Como digamos, esta es la línea, este es el punto de inicio, ¿no? ¿No? Y ese es el punto final, ¿no? Punto final, ¿no? Entonces, puede conllevar, ¿no? Puede conllevar a una percepción obviamente errónea, pero el infante, según Piaget, utiliza mucho la intuición. Y la intuición siempre involucra la primacía de la percepción. Si yo percibo que, digamos, como ocupan el mismo espacio, entonces ya no lo cuento, ¿no? Ya no lo cuento, ¿no? Es decir, simplemente hay igual cantidad en ambas filas, ¿no? Hay ambas, igual cantidad, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que Piaget proponía, de que en esta etapa preoperatoria, el infante se deja llevar más por su percepción que por su lógica, ¿no? Que por su lógica, ¿no? Y también otro elemento importante es que según Piaget, ¿no? Y esto lo estamos planteando para primero, de repente ya luego ver algunas cosas que pueden ser discutibles, el pensamiento del infante es irreversible, ¿no? Es decir, incapacidad de invertir las cosas para poder regresar a su estado inicial, ¿no? Y también tiene una particularidad que Piaget le llama centración, ¿no? Tendencia del infante a fijarse en una sola característica sin atender a las demás, ¿no? Y el razonamiento traductivo es el infante razona de forma particular a particular, no induce o deduce, ¿no? Ve causas donde no existen, ¿no? Muy bien. Y acá podemos ver un poquito la irreversibilidad, ¿no? ¿No? Por ejemplo, para un infante de repente de 4 o 5 años, le dices cuenta de 1 al 5, ya lo puede hacer, ¿no? ¿No? Lo hace el infante, ¿no? Pero ahora el profesor le dice ahora cuenta de 5 al 1, ¿no? ¿No? Según Piaget, digamos, el infante domina solo el sentido ascendente de la operación, ¿no? El sentido ascendente, de 1 a 5, de 1 a 5, ¿correcto? Pero no domina todavía el sentido descendente, ¿no? Descendente, que sería de 5
de 5 a 1, por ejemplo, ¿no? De 5 a 1. Es decir, todavía su pensamiento es irreversible, porque solamente domina un lado de la operación. Solamente domina un lado de la operación. ¿Correcto? Entonces, eso también nos lleva a pensar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, en algunos nidos, yo les pregunto, ¿ya les enseñan a sumar y restar? ¿Qué les dice su experiencia? En algunos nidos, ¿les enseñan a sumar y restar? ¿No se está escuchando? Sí se escucha, profesor. Ya, porque tendrías que verificar tu audio más bien, Iris, me parece. El audio ya depende de tu máquina o depende del teléfono en el cual estás. Ahora, tú puedes estar silenciada para no escuchar la bulla, pero eso no involucra que no escuches la clase, me parece. ¿Ya? Entonces yo les preguntaba, ¿no? En algunos nidos ya les enseñan a sumar y restar. ¿Qué dicen ustedes? Nivel inicial, profesor. Ajá, nivel inicial. Bueno, solo en particular, porque ¿cómo se llama? En el estado, no, está prohibido, está conteo, agregar, quitar, ¿no? Pero en sí esa operación lo ven en primaria, a profundidad. Uh-huh. Claro, eso es un aspecto que justamente es bien discutible con Piaget, ¿no? Porque Piaget está planteando que todavía, aún en esta etapa, estamos hablando de 2 a 7 años, todavía el infante no logra establecer el concepto de reversibilidad, ¿no? Es decir, dominar digamos, los dos aspectos de una operación, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, la adición o la suma, como dice su nombre, ¿no? Adición, ¿no? Adicionar, ¿no? Adicionar, agregar, ¿no? Agregar. Es base, ¿no? Obviamente para esta operación aritmética de la suma, ¿no? En cambio, la resta o sustracción, ¿no? Con su nombre, sustracción, quitar, disminuir, ya es base para la resta, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante que Piaget lo considera y por lo tanto hay que atender, él diría, hay que atender este nivel del desarrollo y por lo tanto, más bien preparar las condiciones para que poco a poco, ya en un momento, este infante logre y tenga una base sólida en cuanto a la representación del mundo, en cuanto a la reversibilidad, ¿no? En cuanto a la reversibilidad. Es discutible, correcto, es discutible porque, digamos, hay elementos que, sobre todo Piaget está apuntando a las estructuras cognitivas, ¿no? Ahora, inclusive, ¿no? Pero profesor, bueno, hay infantes que no solamente cuentan de 1 a 5, ¿no? Hay inclusive infantes que cuentan hasta 50, ¿no? Hasta 100, ¿no? Hay infantes, ¿no? Y también puede darse el caso que también incluso algunos puedan hacer la operación inversa, ¿no? Claro, ahí sí se requeriría en todo caso ver si esto puede ser ya una cuestión excepcional, uno, o dos, podría ser también solamente memoria.
¿no? Memoria, ¿no? Es decir, lo repite, ¿no? Como parte de un entrenamiento, ¿no? Continuo, ¿no? Que se da, memoria, ¿no? Pero no, no comprende la lógica que está detrás, ¿no? Entonces ese es un elemento. Entonces esos aspectos hay que tener en cuenta, según Piaget, para poder también realizar ya las acciones educativas, ¿no? Y ahí viene un aspecto, ¿no? Piaget va a plantear que justamente el desarrollo, este desarrollo cognitivo, va a ser el elemento que, digamos, ya sustenta las acciones educativas, ¿no? Las acciones educativas. Y tenemos estos avances, ¿no? Que podemos ver a nivel preoperacional, ¿no? Avances cognitivos. Como decíamos ya, el infante usa símbolos, ¿no? Usa símbolos. Hay comprensión de identidades, ya comprensión de causalidad, causa-efecto. Ya empieza a clasificar, ¿no? Y la clasificación tiene una importancia, digamos, claro, empieza a clasificar en función a cuestiones concretas, ¿no? En cuestiones prácticas, ¿no? Pero, digamos, la clasificación está en función, si lo vemos matemáticamente hablando, está en función a lo que es la teoría de conjuntos, ¿no? ¿No? La teoría de conjuntos. Entonces, por ejemplo, que ya el infante, ¿no? De todos sus juguetes que tiene, ya empiece a clasificar todos aquellos que son carritos, todos aquellos que son superhéroes, por ejemplo, ¿no? Superhéroes, ¿no? Empieza a clasificar, ¿no? Todos aquellos que de repente son dinosaurios, ¿no? Dinosaurios. Está usando los objetos para agruparlos, ¿no? Y está estableciendo ya cualidades comunes que comparten esos objetos con la cual la manipulan, ¿no? Pero ya se está formando, fíjense, ya se va estructurando a partir de lo práctico, a partir de la manipulación directa con la realidad, se va a ir estructurando la noción de conjunto, o como se llama en matemática, la noción de clase, ¿no? Clase, ¿no? Clase o conjunto, ¿no? Clase o conjunto. Entonces, ese es un elemento también importante, ¿no? Pero reitero, se inicia, se comienza a partir de los aspectos prácticos, ¿no? Aspectos prácticos. También ya comprensión de número, pueden contar y trabajar con cantidades. La empatía es otro elemento. Ya pueden imaginar cómo se sienten los demás, es decir, poco a poco van superando también su egocentrismo. Y la teoría de la mente, ¿no? Son conscientes de la actividad mental y del funcionamiento de la mente de otros también, ¿no? Entonces son aspectos que ya, fíjense, si retrocedemos un poquito, ¿no? El infante estaba acá, ¿no? Estaba aquí, ¿no? Estaba aquí, estaba acá. Aquí lo dejamos, ¿no? En este tránsito, ¿no? Este tránsito entre sensorio motriz hacia preoperacional. Y decíamos que en ese tránsito es importante cómo se complejiza cada vez más, cómo se complejiza la función simbólica. Y ya estamos, fíjense, en este nivel, ¿no? Que ya hemos recorrido de la etapa, digamos, preoperacional, ya estamos viendo esto, ¿no? Definitivamente, el infante, sus esquemas cognitivos están en constante cambio, ¿no? En constante modificación. Y si sus esquemas cognitivos cambian, obviamente también los vínculos que tengan con las personas que interaccionan con él también van a cambiar. Va a haber otros elementos, ¿no? Otros elementos. Y también podemos encontrar, así como hay aspectos, como se dice por acá, de avances, también podemos encontrar todavía aspectos inmaduros, ¿no? ¿No?
le decíamos un rato, ¿no? El infante se centra en una cualidad, ¿no? Se centra en una cualidad y no ve otra, ¿no? La irreversibilidad, solamente dominar un solo lado de la situación. Concentración en los estados más que en las transformaciones, todavía se le hace difícil comprender los procesos de cambio. El razonamiento transductivo, que se puede entender como aquí dice, ¿no? Luis se portó mal con su hermana. Luego ella enfermó. Luis concluye que la hermana enfermó por su culpa, ¿no? Entonces, otra forma, ¿no? También todavía dominado por el pensamiento egocéntrico, ¿no? Y aquí también el egocentrismo todavía está presente, el animismo, ¿no? Y la incapacidad para distinguir la apariencia de la realidad, ¿no? Es otro elemento, ¿no? Muy bien. Y también lo mismo, ¿no? También lo mismo, ¿no? Tenemos aquí una comparación entre el enfoque piagetano, lo que, digamos, propuso Piaget, y también algunas investigaciones recientes, ¿no? Que son de los mismos seguidores de Piaget, pero que ya han ampliado o de repente en algunos casos han modificado algunos aspectos. Por ejemplo, el egocentrismo, ¿no? Dice, hasta los 7 años no es consciente de otras perspectivas. Que supuestamente el egocentrismo se superaría después de los 7 años, ¿no? Y en investigación reciente más bien nos dicen, con 3 años pueden adoptar el punto de vista de otro. Y con 2 años adaptan el discurso en función del contexto, ¿no? En función del contexto. El animismo. Hasta los 6 años se da vida a objetos inanimados. Eso dice Piaget. Y en investigación reciente dicen, depende de la familiaridad con los objetos de los que se trate, ¿no? ¿No? Depende de ello, ¿no? Depende. Pensamiento mágico, ¿no? 3 a 4 años creen en poderes sobrenaturales, ¿no? 18 meses, 3 años diferencian sucesos reales e imaginarios. Pensamiento lógico. Acá dice, bueno, inclusive aquí ya lo plantea a partir de los 12 años, ¿no? Aquí se ha encontrado con 4 años con tareas simplificadas o familiares, ¿no? Puede haber ya una comprensión lógica de las mismas, ¿no? Clasificación, que allí apuntaba a esta clasificación simple, ¿no? De reunir objetos por alguna cualidad común, pero ya a los 3 años ya pueden utilizar categorías de clasificación, ¿no? Criterios de clasificación. La distinción apariencia-realidad, 5 o 6 años, pero también, según algunas investigaciones, 3 a 4 años, ¿no? Puede comenzar a aparecer. Entonces, esto, como ustedes pueden ver, digamos, nos está dando una idea. De repente la idea no es quedarnos atrapados en una edad u en otra, ¿no? Sino comprender cómo la estructura cognitiva del infante se va modificando, ¿no? Obviamente también podríamos decir un elemento que también lo planteaba, hay un libro que se llama La psicología del niño, de un francés, ¿no? El francés, no me acuerdo ahorita el nombre, pero justamente él planteaba, ¿no? Es decir, se preguntaba, ¿no? ¿Con qué niños trabajó Piaget, ¿no? ¿Con qué niños, no? ¿De qué, digamos, formación social, cultural, ¿no? ¿Con qué niños trabajó, no? Y obviamente, claro, Piaget ha trabajado con niños de repente de la década del 60, de la década del 50, 40, ¿no? Por ahí, algo por ahí de la década del 70, ¿no? Pero ya también ha habido modificaciones en la vida social, ha habido modificaciones tecnológicas, ha habido modificaciones a nivel educativo, ¿no? Y por lo tanto, eso también es un elemento que conlleva a modificaciones cognitivas, ¿no? Y yo, al menos a veces en el colegio, recuerdo cuando conversábamos con padres, familia de primaria, ¿no? De primaria. Ya cuando sus hijos entraban a 4º grado, 5º grado de primaria, ya se les hacía difícil apoyarlos, ¿no?
porque ellos no habían llevado esos temas, ¿no? Los temas que ahora se tocan en cuarto grado, quinto grado de primaria, sexto grado de primaria, son temas que ahora están, digamos, organizados de una manera muy distinta a como nosotros lo recibimos cuando estábamos en cuarto, quinto y sexto grado de primaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos elementos también hay que tenerlos en cuenta como aspecto de contexto del desarrollo cognitivo, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿no? Aquí viene la pregunta. Como hicimos también de sensorio motriz a preoperacional, ¿no? Tenemos aquí al infante preoperatorio, ¿no? Tenemos aquí. Y tiene 4 años, 10 meses, 23 días, ¿no? Y dice, ¿no? El sol ha crecido porque nosotros hemos crecido. ¿Eso sería egocéntrico o no egocéntrico? ¿Qué dicen ustedes? Egocéntricos. Ahora, y no solamente egocéntrico, también habría animismo, es decir, dotar de vida, conciencia, Claro, intencionalidad. le está dotando de vida al sol. Claro, ¿no? Entonces hay elementos, ¿no? Ese es el infante preoperatorio. Estamos hablando de un infante de 4 años, 10 meses, 23 días, ¿no? Ahora, un niño ya en tránsito, ¿no? Al estado operatorio, ¿no? 7 años, 3 meses, 14 días. Creo que el sol se ha formado de las nubes. Ahora, puede estar incorrecto. Lo importante no es eso. Pero, digamos, está planteando o está siguiendo, perseverando en su animismo. O ahora al sol lo pone como origen, el sol que ya es natural, lo está dando también otro origen natural, ya no sobrenatural, ¿no? Entonces aquí vamos a ver justamente ya este tránsito, lo que nos interesa detallar, ¿no? Dice, cuando las formas egocéntricas de causalidad y de representación del mundo empiezan a declinar, por eso, entre esta representación y aquí, ¿ha habido cambio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ha habido o no ha habido cambio? ¿O es la misma representación acerca del sol? No, sí ha habido cambio. Ya lo representa de otra manera. Claro, ¿no? Entonces dice, y el mismo Piaget dice, ¿no? Cuando las formas egocéntricas de causalidad y de representación del mundo empiezan a declinar, surgen nuevas formas de explicación que en cierto sentido proceden de las anteriores. El niño, sin dejar de alimentar la idea del crecimiento de los astros, habrá de considerarlos como producidos no ya por una construcción humana o antropomórfica, sino por otros cuerpos naturales, ¿no? Otros cuerpos naturales. Entonces, digamos, un elemento clave a observar es cómo va declinando poco a poco esas representaciones egocéntricas, esas causalidades movidas todavía por elementos animistas, mágicos, y ya van siendo reemplazadas por, de repente, elementos más racionales, más naturales, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso involucra ya ese tránsito, ¿no? Ese tránsito progresivo. Eso lo vamos a ver más tarde. Vamos a culminar primero para hacer el trabajo de grupo, ¿ya? Y
Ahora llegamos al estadio de las operaciones concretas, ¿no? De 7 a 11 años, ¿no? 7 a 11 años. Entonces aquí ya el niño se vuelve más lógico, inferencial, y menos dependiente del aquí y la ahora, ¿no? También las acciones interiorizadas adquieren la cualidad de ser reversibles, ¿no? Es decir, ese es un logro importante, ¿no? El logro de la reversibilidad. El niño domina mentalmente hablando, el aspecto doble de una operación, tanto en forma ascendente como descendente, ¿no? Capacidad de separar el pensamiento de la acción, de sus deseos y motivaciones. Significa comprender que la realidad no cambia por el simple hecho de pensar en ella, ¿no? También se denomina pensamiento concreto, ¿no? Concreto, porque aún las operaciones intelectuales están ligadas a la manipulación de los objetos y no sobre la de los signos y los símbolos, como ocurrirá en la adolescencia, ¿no? Y aquí hay varias nociones que son importantes de destacar. En la etapa de operaciones concretas, por ejemplo, ya se adquiere la noción de conservación, ¿no? Y eso implica ya el clásico ejemplo que usaba Piaget en cuanto a la conservación de líquidos, ¿no? Digamos, dos vasos de igual forma y de igual contenido de líquido, ¿no? Tenemos esos dos vasos, el niño los está observando, ya un niño de operaciones concretas, y le preguntamos, ¿son iguales? Sí, son iguales, ¿no? Ambos son iguales. Ahora, el contenido de uno de esos vasos lo vamos a vertir en otro recipiente, en otro vaso de otra forma, pero todo el contenido, ¿no? Y les preguntamos, ¿hay la misma cantidad de líquido? Sí. Te contestará sí, ¿no? Hay otros que te pueden contestar no, ¿no? No, ahora de repente, ahora que se ha vaciado, como parece más bajo, ¿no? Parece más bajo, pues debe tener menos, ¿no? Algo así. Eso me estaría indicando que todavía aún no se da el logro de lo que es la descentración, ¿no? Es decir, por más que haya cambiado, digamos, la forma del recipiente, pero la cantidad de líquido se mantiene, ¿no? Se mantiene. Y por lo tanto, también otro elemento importante para estas nociones de conservación es la reversibilidad, ¿no? La reversibilidad. Muy bien. Y hay una reversibilidad por inversión, es decir, capacidad para realizar mentalmente una acción con los dos sentidos del recorrido, y la reversibilidad por compensación, ¿no? Capacidad para reconocer que los cambios en una dimensión compensan los cambios en la otra dimensión, ¿no? Es decir, si bien es cierto, el otro recipiente es más bajo, pero es más ancho, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya ahí hay otra forma de reversibilidad, ¿no? Y también, bueno, tenemos ya las nociones de conservación de masa, de líquido y longitud, ¿no? Y cada uno más o menos en su año de logro, ¿no? 7 a 8 años. Tenemos también la conservación del peso, la superficie, el volumen, 9, 10 a 12 años, ¿no? Y otra cualidad también de operaciones concretas, ya la realización de clasificaciones jerárquicas, ¿no? Ya clasifica de una manera más compleja, ¿no? Y lo que le decía hace un rato, ¿no? Hablamos ya de la noción de clase, ¿no? La noción de clase. Es decir, ya establece relaciones de inclusión, ¿no? De inclusión o exclusión, ¿no? ¿No? Entonces, si aquí, por ejemplo, tenemos el conjunto de los mamíferos, el conjunto de los mamíferos. Por acá tenemos el conjunto de animales voladores. Voladores. ¿Correcto? Voladores. La pregunta es, ¿dónde estarían los murciélagos? ¿En qué zona?
En 2, profe. En 2. Ahora, yo les pregunto, es una inclusión, es decir, los mamíferos, ¿no? Hay mamíferos, esta zona, acá estarán todos los mamíferos o una parte. ¿Estarán todos los mamíferos o una parte? ¿Cómo será? En la zona 2. ¿Todos los mamíferos o una parte de los mamíferos? ¿Qué dicen ustedes? En la zona 2, claro, ahí estarían los murciélagos. A los murciélagos son una parte de los mamíferos y son una parte de lo que es los animales voladores, ¿cierto? Entonces no sería una inclusión total, sino sería una inclusión parcial. Esos elementos, que ahorita lo estamos hablando quizá un poquito más complejo, es decir, ya debe irlo comprendiendo el infante, ¿no? Debe irlo trabajando. Debemos irlo también ya estimulando esa parte, ¿no? Y obviamente, ahora, ¿alguien tiene hijos o hijas que están en primaria? ¿Alguien tiene hijos o hijas en primaria, educación primaria? Vale virtual, profe. Virtual, todo, ¿no? Sí, Sócrates, adelante. Profe, buenas noches. Sí, tengo un menor de 6 años que está en el primer grado de primaria. Obviamente está en educación a distancia, ¿no? Por esta pandemia. ¿Y has observado si han hecho teoría de conjuntos? No han hecho, pero él sí separa, discrimina, ¿no? Discrimina esos ciertos detalles, características de los objetos. Claro. Claro, Por un ejemplo, elemento que... Sí, adelante, adelante. él acostumbra a jugar con unos bloques, Ujú. eso del Lego, Ya, y entonces él lo separa, incluso hace de diferentes colores, ¿no? Tamaños, los ordena. ya. ¿Sí? Ujú. Y bueno, sí, al menos está avanzando en eso, ¿no? Porque la educación a distancia es bastante limitada. Sí, sí. Claro, un elemento que nosotros, bueno, actualmente ya se habla de lógico-matemático, ¿no? Ajá. Área de lógico-matemático, ¿no? Pero un elemento que recorre, si ustedes ven el diseño curricular nacional, que recorre es justamente para poder hacer todas las, digamos, o desarrollarlas, porque actualmente ya no se habla que el niño aprenda temas, ¿no? Sino que el niño desarrolle competencias, ¿no? Esa es la propuesta actual del diseño curricular nacional. Es decir, el niño debe desarrollar competencias que le permitan la solución de problemas, el manejo de cantidad, el manejo de símbolos, el manejo de operaciones, etcétera, ¿no? Pero un elemento que sigue atravesando es justamente la teoría de conjuntos, ¿no? Es decir, es ya a través, ya sea de forma más práctica, ¿no? Más práctica, poder también ya ir avanzando en su complejidad de clasificación, ¿no? Eso es un elemento ahí que se va avanzando, ¿no? Sí, Mariela, adelante. Profesor, buenas noches. No, justamente quería comentar, eso de la reversibilidad que usted mencionó anteriormente, no lo entendí muy bien. Me estaba diciendo que el niño, por ejemplo, podría hacer operaciones, pero no necesariamente entender la lógica, o no entendí mal. Ah, ya, eso fue para la etapa anterior, la Ujú. preoperacional. Es decir, puede ocurrir que te diga, por ejemplo, te cuente, ¿no? De 1 hasta 20, ¿no? Entonces te cuenta, entonces,
y digamos, está yendo de forma ascendente, ¿no? De 1, 2, 3, hasta 20, ¿no? Hasta 20. Pero ahora le pides que cuente de 20 para atrás, retrocediendo, ¿no? Y también puede darse el caso que lo haga, ¿no? Entonces ahí habría que ver, ¿no? Si ese logro es un logro más por una cuestión a veces más de instrucción repetitiva, ¿no? Como diríamos, memoria mecánica, ¿no? Memoria mecánica. O que de repente ya es parte ya de una cualidad que ya involucra, que a pesar que tiene 5 años, pero ya domina al menos ese nivel de reversibilidad, tanto en el manejo de cantidades, por ejemplo, ¿no? El manejo de cantidad. Eso refería, ¿no? Pero aquí, Ya, profesor. pero aquí en etapa de operaciones concretas, que va de 7 a 11, 12 años, más bien, según Piaget, ya se logra la reversibilidad, ¿no? Ya se logró la reversibilidad. Obviamente se va a ir complejizando cada vez más, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que recuerde, no sé, mi primaria, yo nunca vi ecuaciones, por ejemplo. Y creo que en primaria ya ven ecuaciones, ¿no? Quinto, por ahí, bueno. Claro. Bueno, en mis tiempos lo veía en quinto, es esto, ahora veo que es antes. Sí, yo al menos, por ejemplo, no, ecuaciones recién lo vi en primer año de secundaria, me acuerdo, ¿no? ¿No? Me acuerdo en primer año de secundaria, ¿no? Pero ecuaciones en primaria, no, para nada, ¿no? Pero ahora sí, ¿no? Entonces ahí ha habido también toda una modificación, como te digo, que quienes se quieren dedicar a psicología educativa, tienen que leer en qué se está sustentando, psicológicamente hablando, en términos cognitivos, qué teoría del desarrollo cognitivo está detrás del diseño curricular nacional. Y ahí inclusive lo explican, ¿no? Ahí lo explican, ahí lo señalan en el diseño curricular. Eso es abierto, ¿no? Entran a la página del Minedu y lo pueden bajar todo el diseño curricular, ¿no? Sí, adelante, Luis. Sí, profe, buenas noches. Sí, profe, me ha sucedido, en este caso, yo enseño segundo de secundaria, ¿ya? Yo soy profesor de ciencia y tecnología. Uh-huh. Y me he encontrado con alumnos que son muy procedimentales, ¿ya? Ellos siguen una secuencia, ¿verdad? Muy Pueden algorítmico, ¿no? Muy algorítmico. Exacto, muy algorítmico. Resuelven los ejercicios completos, claro, pero si los colocas a razonar detrás del ejercicio, un trasfondo, que él piense de dónde originan Ya la heurística. distintas partes, correcto. Ahí, se quedan ahí. Ajá, sí. Y no llegan a la respuesta, ¿verdad? Del por qué se utiliza. Por ejemplo, yo le puedo decir, ya, vamos a utilizar, hallar en primera secundaria, no sé, hallar volúmenes, ¿sí? Volúmenes de algunas figuras geométricas, ¿ya? Ellos pueden utilizar su fórmula, despejar, resolver el problema, pero si yo voy al trasfondo y les digo, bueno, vamos a ver, ¿en qué se utiliza estas fórmulas, ¿verdad? ¿Por qué se emplean? ¿Para qué se utilizan? Entonces ahí quedan, ¿no? No van al más allá. Bueno, se pueden utilizar para elaborar figuras cilíndricas, hablamos de contenedores, hablamos de, por ejemplo, las botellas de refresco, las botellas que contienen los líquidos que utilizamos día a día, bueno, entonces hasta se quedan como que ahí, ¿no? Entonces eso sí lo he visto un poco, por ejemplo, en el sistema curricular, que esta parte, más que todo en el área privada, no sé cómo será en el Estado porque no trabajo en el Estado, pero sí veo que en lo que es el privado se da mucho esta parte procedimental. El alumno sigue ese procedimiento, pero no va más allá, sino hasta cierto punto si se le exige, ¿no? Obviamente, ¿no? Igualmente en primaria, ¿no? En primaria, como usted dice, antes no se veía que eran ecuaciones y todo lo demás. Ahora ya cuarto, quinto grado empezamos a ver operaciones más complejas que hasta los... Y yo de hecho discrepo en ese punto, porque yo veo que para la edad no están todavía, ¿cómo se dice? Tal vez algunos tendrán
la capacidad, pero la mayoría a veces lo hacen solamente por imitación, no lo hacen porque están razonando directamente el ejercicio, ¿no? Ujú, Y en esa parte, pues sí hay discreto con el... ujú. Muy bien, gracias Luis. Sí, definitivamente, como le decía, quienes se quieren dedicar ya a la psicología educativa, se tiene que entrar, bueno, el diseño curricular nacional, que digamos debiera normar tanto a colegios públicos y privados, este, se sustenta también sobre una teoría cognitiva, ¿no? Pero también me parece que hay algunos elementos de cómo ir contextualizando mejor la realidad cognitiva de nuestros niños y niñas, ¿no? Entonces, eso es un elemento que actualmente también, digamos, está en discusión, por ejemplo, ¿no? Sobre todo este punto de, eh, es posible en un país tan diverso, tan heterogéneo, tan desigual, obviamente, que exista un solo currículo para todo el país, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo tengo entendido que dos regiones como Puno y Moquegua, ellos habían hecho el esfuerzo de ya adaptar su currículo ya a sus condiciones ya más particulares como región, ¿no? Habían logrado eso, ¿no? Habían logrado. Inclusive si uno a veces ve los resultados de las pruebas censales que toma el ministerio, creo que para segundo, cuarto, sexto grado de primaria, por ejemplo, la región Moquegua sale muy bien, ¿no? Sale muy bien. Entonces, un poco ahorita se está discutiendo, por ejemplo, qué tanto ese diseño curricular que más o menos te pautea, digamos, los aprendizajes a desarrollar, ¿no? Los aprendizajes. Qué tanto debe ser más contextualizado, ¿no? En función ya las condiciones también reales, ¿no? Que existen, ¿no? Ahorita está eso en discusión, ¿no? Bien, entonces veíamos esa parte de la clasificación, ¿no? E inclusive se plantea como una especie de línea de desarrollo, ¿no? Colecciones figurales, preoperatorio, colecciones no figurales, en la cual niños agrupan objetos en función a una dimensión, por ejemplo, color, pero presentan dificultades para cambiar de criterio, ¿no? Por ejemplo, dificultades para comprender la inclusión de clases, ¿no? 5 margaritas y 3 rosas. Inclusión jerárquica de clases, comprende las relaciones de inclusión de clases. Todos los limeños son peruanos, algunos peruanos son limeños, algunos peruanos no son limeños, ¿no? Muy bien. Y establece también relaciones de orden. Creo que hace un rato me parece que alguien mencionaba el tema de la seriación, ¿no? De la seriación. Y bueno, la seriación es muy importante porque involucra ya el ordenamiento espacial de objetos, pero también involucra la seriación temporal, es decir, el ordenamiento de acciones que ejecutamos en el tiempo, ¿no? Son dos elementos muy importantes, ¿no? Que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, aquí hay la inferencia transitiva. La diferencia transitiva requiere que el niño sea capaz de comparar mentalmente el tamaño de dos regletas, A y C, cuando se han comparado previamente mediante observación con un tercero, B, y se ha observado que A era mayor que B y B era mayor que C. También, bueno, ya la seriación, puede haber una seriación simple, una seriación múltiple, y la transitividad, ¿no? También otro elemento es la comprensión de la causalidad, ¿no? Ese es otro elemento. El niño, generalmente de 3 a 4 años, está siempre pidiendo explicaciones a los que rodean. A partir de los 6 años surgen esfuerzos espontáneos para explicarse las cosas y hasta teorías propias sobre determinados fenómenos, ¿no? A partir de los 9 a 10 años el niño comienza a dominar las relaciones causales y desaparece el carácter fantástico del estadio preoperacional. Llámese animismo y artificialismo, ¿no?
Y, por ejemplo, dice, los perros pueden correr mucho, ¿no? Claro, tienen 4 patas, ¿no? Y un autor, Klaus Hies, ¿no? Plantea los 3 porqué del niño, ¿no? El porqué causal, el porqué psicológico y el porqué lógico, ¿no? Y en una situación, ¿no? No sé si está por aquí. Entonces, por ejemplo, el porqué causal, ¿no? El niño se cayó porque resbaló con una caja de plata, ¿no? Hay una causa y hay un efecto. El porqué psicológico. Le pegué porque me sacó la lengua, ¿no? El porqué lógico. La mitad de 9 no es 4, porque 4 por 2 es igual a 8, ¿no? ¿No? Son 3 porqués que se pueden ya establecer en esta etapa, ¿no? Y también tenemos por aquí este aspecto que ya involucra la capacidad de medición, ¿no? Otro elemento también muy importante es la capacidad para determinar la longitud de un objeto, la distancia entre un lugar y otro, o calcular la duración de un intervalo, ¿no? No solamente medición entendida para fines escolares, ¿no? Sino que ya el niño mide el tiempo, mide el espacio, inclusive mide cuánto le dan, cuánto no le dan, ¿no? Entonces establece, digamos, esa cualidad, ¿no? Muy importante, ¿no? De la medición. Y el logro también de la noción de número, y en la cual van a ser importantes tanto la operación de seriación, la operación de clasificación y la operación de conservación, ¿no? Conservación. Y acá tenemos ya algunos elementos, avances durante la niñez, ¿no? Ya hay un pensamiento espacial, ¿no? Ya pueden usar, por ejemplo, mapas o un modelo como apoyo para buscar un objeto oculto. Obviamente se fortalece la capacidad de causa-efecto, la categorización ya de la realidad, uso de categorías para poder establecer criterios de semejanza o diferencia, ya se dan, la seriación como un elemento importante, el razonamiento inductivo-deductivo también ya se vuelve presente, las nociones de conservación como hemos visto, y también el número y las matemáticas, ¿no? Ya empiezan también a desarrollarse. Y aquí viene justamente también esto de aquí, ¿no? Viene esto, ¿no? Entonces el punto también igual, ¿no? Decimos, dos sistemas, ¿no? Se plantean 2 sistemas para organizar el conocimiento durante la etapa de operaciones concretas, ¿no? Por un lado, tenemos a nivel lógico-matemático, ¿no? Y ahí utiliza clases, o también llamado conjuntos, ¿no? Y, por ejemplo, acá puede hablar de categorías, ¿no? Aeromoza, mujer, peruana, casada, cristiana, etcétera, ¿no? También, relaciones, ¿no? Es más alta que, es extranjera, trabaja en él, ¿no? Es decir, lo lógico-matemático involucra desarrollo de nociones de clase, como también de relaciones que se establecen entre esas mismas clases, ¿no? O conjuntos. Y otro sistema es el físico espacio-temporal, ¿no? Cuánto mide, cuánto pesa, su traje, qué color es, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, estos 2 sistemas están presentes para la organización del conocimiento durante esta etapa, ¿no? Y tenemos aquí ya el elemento que nos podría dar una visión un poquito más global, ¿no? De aquello que, digamos, se va configurando ya durante la niñez, ¿no? Durante la niñez. Por ejemplo, las sensaciones cognitivas, ¿no? Que también vienen desde el nacimiento, pero aquí sobre todo enfatizar cómo durante la educación primaria se van a desarrollar conocimientos en relación al espacio, ya sea intrapersonal, peripersonal o telepersonal, ¿no? Conocimientos en relación al tiempo, el tiempo también intrapersonal, el tiempo peripersonal o el tiempo telepersonal, ¿no?
Y aparecen, o se va constituyendo también en este periodo, las actitudes cognitivas, ¿no? Niños que tienen sentido común o tienen un nivel lógico-matemático, ¿no? Nivel de astucia y pericia, son intuitivos o reflexivos, son más artísticos o más científicos, son más teóricos o son más prácticos, son más analíticos o más sintéticos, particularizan más o generalizan más y así, ¿no? Son actitudes cognitivas que se van a ir configurando, ¿no? Y también capacidades, ¿no? Capacidades. Es un niño vivaz, ¿no? En términos de procesamiento de información, en términos de resolución de problemas, en términos de repente, de dar respuesta, ¿no? En cambio, podemos ver un niño lento, ¿no? Lento en cuanto a su capacidad de procesar información. La habilidad o torpeza también puede darse, la eficiencia o la deficiencia, la capacidad o la incapacidad, ¿no? Entonces son elementos que también se van dando. Bien, dejamos la... ¿Ahí se ve el video? Sí, profesor. Ya, a ver, vamos a ver. Macroeconomía a un lado y nos centramos en la microeconomía, además una muy micro, la de los niños. Hoy continuamos escuchando a nuestros expertos en economía, en este caso hablando de los recortes y del paro. ¿Sabes lo que son los recortes? Pues que están quitando dinero de la sanidad y de la escuela pública para invertirlo en otras cosas, en otros... Eso es lo que te suena a ti por recortes cuando oyes la palabra recortes. Sí, pues que en la escuela pues van a quitar profesores y van a juntar más alumnos en cada aula. Desempleos, que hay muchos desempleos. ¿Recortes te suenan a desempleos? Pues sí, porque eso es lo que, no sé, a lo que prácticamente se refiere. Los recortes son cuando cortan una tirada de dinero y pone un lado a un sitio y un lado al otro. Ponen a este lado más dinero y a este menos dinero. Quitan dinero. ¿Esos son los recortes? Sí, para mí pienso que son los recortes. Por ejemplo, mis padres me dan 5 euros de paga y ahora solo me dan 2. La cantidad, recortar cantidad. ¿A ti te han recortado en algo? Sí, en la paga, porque quería que me diesen 8 euros y como me dijo mi padre, estamos en crisis, no te puedo dar 8, te puedo dar 5. Sí, la paga. Me daban 8 euros y me han dicho que te quito 5, pero dije yo, no pasa nada, porque mis padres me pagan muchas cosas, me pagan el comedor, el vestuario. ¿Tienes paga? Sí, 1 euro a la semana. Lo guardo en la hucha para cuando me quiera comprar algo me lo compro. Antes me dejaban comprar más cosas, ahora ya no tanto. Hombre, la paga siempre la tengo recortada porque me la tienen que dar cuando me porto bien, o sea que no me la dan. Me daban 3,50 pero a la semana, pero ya no, porque me porto mal y porque hay crisis. No me han recortado nada, pero no, a mí no me dan paga. Yo la necesito, si yo tengo, cuando me encuentro dinero por la calle, pues lo cojo, lo limpio y me lo meto en mi hucha. ¿Sabes lo que es el paro? Sí, cuando alguien no tiene trabajo y está buscando. Sí, que te quedas sin trabajo, que no ganas dinero para poder vivir. Sí, cuando la persona ya no está en el trabajo y se va al paro y le pagan también, pero muy poco. Pero llega un día que le quitan el paro, algo malo. El paro me suena como a un sitio, es como una especie de plaza. No sé, creo que es eso, una especie de plaza. El paro sí.
¿Qué es? Cuando no tiene una persona trabajo. ¿Y conoces a alguien que esté en el paro? Creo que la madre de mi prima de la casa de campo. Bueno, antes mis padres, pero ahora ya tienen los dos. Mi madre estuvo en el paro durante 3 semanas y luego encontró otro trabajo. Sí, una amiga de mi madre que la conocía, era peluquera. Me parece que está triste porque tiene 2 niños y solo ahora trabaja su marido. Sí, casi toda España. Un vecino de la primera planta. ¿Qué prefieres, que salgamos de la crisis o que ganemos este año el Mundial de Fútbol? Que salgamos de la crisis. Además, el Mundial, ¿para qué? Si el Mundial solo es un juego y eso. Pero la crisis es que nos está perjudicando a toda España. Que salgamos de la crisis, porque es más importante que un Mundial. Y el Mundial ya está asegurado, o sea, ¿qué? Que salgamos de la crisis. Pues porque el Mundial de Fútbol pues se puede ganar otro año, pero salir de la crisis no es tan fácil como parece. Eso depende. El fútbol no me interesa mucho. A mí me gusta más el baloncesto. ¿Prefieres ganar al baloncesto a salir de la crisis? Sí, porque es mi pasión el baloncesto, me encanta. Para mí que salgamos de la crisis y para mi padre el fútbol. Porque a mi padre le gusta mucho el fútbol. Como a mí no me gusta el fútbol, pienso que no, que es mejor que salgamos de la crisis. Es mucho más importante. Porque en el fútbol no pierdes nada y en la crisis pierdes dinero. Que salgamos de las crisis. Porque el Mundial ya habíamos ganado una vez. Y las crisis, ahora estamos en crisis y quiero que salgamos mejor de las crisis que el Mundial, para que tengamos más dinero y el fútbol, que no es tan importante como las crisis. Que salgamos de la crisis porque si no, al final nos quedaremos todos pobres. Y ganar una simple copa, eso es de estúpidos. O una copa no solo, sí, hace honor a que somos muy buenos, pero una crisis es mucho más importante. Yo quiero que salgamos de esta maldita crisis. Tienen un sentido de la realidad, ¿no? Los niños. Definitivamente sí. ¿Qué tal si le preguntaríamos a nuestros niños, más o menos de estas edades? Sería interesante verlo. Creo que depende de cómo convivan con sus mayores, ¿no? De su contexto. Depende mucho de eso, profesor. Pues sería interesante ver, sobre todo en estas cuestiones, porque son cuestiones prácticas que se han planteado, el tema de la crisis, el tema del paro, ¿no? Y hay, digamos, razonamientos, ¿no? Razonamientos que todavía son, bueno, podríamos decir, claro, claro, los recortes, bueno, producto de la crisis que hubo en el mundo, pues muchos países han tenido que recortar presupuestos, sobre todo siempre los más afectados son salud, educación, empleo, ¿no? Programas sociales, etc. Y al menos tienen un nivel de entendimiento de qué es un recorte, ¿no? Ahora, establecer ya más causas, ¿no? Ahí de repente, si le hubiera exigido más, de repente ya ahí sí podríamos encontrar un límite también, ¿no? Pero yo decía sobre todo en el caso de nuestros niños, cómo están entendiendo la realidad, ¿no? Cómo están razonando la realidad. Sería interesante ver ese aspecto, ¿no? Muy bien, en todo caso, hacemos un alto, son 8:35 hasta las 8:50. ¿Ya? Muy bien, entonces otro elemento también importante es sobre el desarrollo del lenguaje, ¿no? en el infante y en el niño.
Y ahí también es importante ver el impacto, ¿no? El impacto que tiene, digamos, bien, como le decía, estamos viendo aquí un poquito el impacto en el desarrollo en relación al lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje puede ser un elemento, digamos, que no solamente apunta a la parte cognitiva, ¿no? Sino que también, ¿no? Sino que también fortalece todo lo que es la personalidad del infante y del niño, ¿no? Muy bien. Entonces, dentro de los enfoques, bueno, hay enfoques que podríamos decir que se han ido desarrollando, tanto a nivel del modelo lingüístico, el modelo neurológico o el modelo sociológico, ¿no? Definitivamente en la psicología hay inclusive una disciplina que se llama la psicolingüística, ¿no? La psicolingüística ya aborda los fundamentos psicológicos del lenguaje, ¿no? Para algunos autores, el lenguaje, digamos, sería algo así como la cualidad, ¿no? Que tiene el ser humano para poder comunicarse, ¿no? Pero ya en el plano personal, individual, ya hablamos de habla, por ejemplo, ¿no? Entonces existen también diversas teorías psicolingüísticas que tratan de explicar el origen, el desarrollo de esta cualidad esencial del ser humano, ¿no? Muy bien. Entonces, decíamos aquí, el lenguaje es una facultad exclusiva del ser humano que le permite expresar sus pensamientos, sentimientos y deseos apelando a símbolos verbales racionales, ¿no? El lenguaje es aprendido en el proceso de socialización y sus formas de expresión son convencionales según el grupo social al que pertenecemos, ¿no? Y claro, también a veces podemos hablar, o de repente mencionarlo, los animales poseen lenguaje, ¿no? Lenguaje. Y bueno, hay todo un trabajo, inclusive una consideración desde un enfoque también que se tiene acerca de lo que es humano y lo que es animal, o a veces para algunos investigadores las fronteras no son tan definidas, y por lo tanto se habla, por ejemplo, del famoso lenguaje de las abejas, ¿no? Lenguaje de las abejas. Pero si nos detuviéramos un momento y de repente examinaríamos si en realidad es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje, es un código que de repente las abejas tienen que aprender, ¿no? Un código que se transmite de generación en generación, o estamos hablando ya de una pauta, ¿no? De una pauta instintiva propia y particular de las especies de abejas, ¿no? Entonces, eso es un elemento también importante a diferenciar, ¿no? Pero a veces, como se dice, a veces en el argot, en el sentido común, se le generaliza que también es un lenguaje, ¿no? Cuando de repente hemos dicho por aquí que el lenguaje ya involucra elementos ya de cómo se expresan pensamientos, sentimientos, deseos, a través de símbolos, ¿no? Y bueno, aquí obviamente sí vamos a ver un conjunto de conductas que realiza la abeja alrededor del panal, de repente, digamos, más o menos viendo lo que es cómo trazan de repente recorridos, supuestos caminos, ¿no? Para llegar a este panal y a las fuentes de repente de las flores.
pero definitivamente aquí no podríamos entenderlo como un lenguaje, ¿no? A veces, claro, el ser humano siempre, como se dice, trata de antropomorfizar la conducta animal, ¿no? La conducta animal. Y eso a veces nos pasa a diario, ¿no? A veces con las mascotas que tenemos, ¿no? A veces decimos, mira, se ha molestado, ¿no? Es decir, decimos que el perro se ha molestado, por ejemplo, ¿no? Se ha molestado. Y bueno, habría que ver ya eso puede ser una habla coloquial, cotidiana, ¿no? Pero si ya lo viéramos con mayor rigor, ya académico, un perro se molesta, ¿no? O es otro tipo de estado, ¿no? Otro tipo de estado afectivo. No se niega que, digamos, haya estados afectivos en los animales, ¿no? No se niega eso. Pero ya molestarse tal como se molesta a un ser humano, a veces se molesta a un ser humano también con una carga de valoración, una carga moral, con una justificación hasta cognitiva de por qué se molesta, ¿no? Entonces, esos aspectos, por ejemplo, tendríamos que ver también aquí, ¿no? Como este elemento que se quiere atribuir lenguaje a los animales, ¿no? Y mucho más aún, ¿no? Bueno, una abeja, si hablamos en términos evolutivos, es bueno, un insecto, ¿no? Y su nivel de desarrollo neurológico es bastante básico, ¿no? Bastante básico. En cambio, si ya hablamos de repente de los chimpancés, ¿no? O hablamos de las ballenas, por ejemplo, ¿no? Mamíferos más evolucionados, mamíferos que han, digamos, o tienen, digamos, una corteza cerebral, ¿no? Ya, digamos, también más compleja, no igual al ser humano, pero más compleja que otras especies. Entonces también ahí habría que ver, ¿no? Conforme, como decía alguien, como decía un biólogo, conforme se va ascendiendo en la escala evolutiva, los animales se van haciendo más flexibles y van aprendiendo también, ¿no? Van aprendiendo. Entonces, hay todos estos elementos que todavía también, reiteramos, están en bastante discusión, ¿no? Porque, digamos, ya vemos niveles de comunicación más complejos en los animales, ¿no? Niveles de comunicación. Ahora, pero nuevamente volviendo, ¿no? Siempre es, ya, si tú dices lenguaje, pero tú ¿cómo defines lenguaje, ¿no? ¿Cómo defines lenguaje? ¿Lenguaje es lo mismo que comunicación? No, no es lo mismo, ¿no? Entonces las especies se comunican, y esa comunicación obviamente se hace más compleja cuanto más evolucionada la especie y cuanto más capacidad de aprendizaje tiene, ¿no? Una especie. Eso sí es, digamos, real, ¿no? Pero, digamos, el lenguaje que ha podido crear el ser humano es un lenguaje que depende también de ciertas condiciones sociales, históricas, de un acuerdo en una comunidad para compartir ciertos signos y símbolos, ¿no? Con lo cual establecen, digamos, ya niveles de comunicación, ¿no? Tanto verbal o no verbal, ¿no? Entonces, digamos, por eso siempre es importante en este debate, claro, de repente, no sé si en la cotidianidad, en la casa, a veces se puede decir, ¿no? El lenguaje de los animales, ¿no? Pero bueno, habría que ver cómo se está entendiendo, digamos, lenguaje, ¿no? Cómo se entiende, ¿no? Porque comunicación, obviamente sí hay, ¿no? Los animales se comunican estados afectivos, comunican de repente también, porque hacen una evaluación, ¿no? Hacen elementos también de, digamos, discriminación del medio ambiente inmediato, y pueden también de repente dar respuestas frente a eso, ¿no? Entonces, todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta, ¿no?
Entonces, y hay también bases biológicas del lenguaje, ¿no? Y definitivamente, pues, hay áreas, sobre todo se ha establecido, en una época hubo una fuerte, en neurociencias, un fuerte trabajo sobre todo el lóbulo del hemisferio izquierdo, ¿no? Hemisferio izquierdo, ¿no? Se decía que el ser humano tiene dos hemisferios cerebrales, uno derecho y otro izquierdo. Y las áreas del lenguaje se encuentran en el hemisferio izquierdo, ¿no? Y hubo toda una época que prácticamente eso, digamos, fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte esa mirada que se tenía acerca de las bases biológicas del lenguaje, ¿no? Y claro, y sobre todo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Paul Broca, ¿no? Un neurocirujano, o Wernicke, que también era otro neurocirujano, ¿no? Digamos, basaron también sus estudios sobre la base de personas que habían sufrido lesiones en esta área, por ejemplo, ¿no? En el área de lo que es el lóbulo frontal, la corteza motora del lóbulo frontal izquierdo, ¿no? Corteza motora del lóbulo frontal izquierdo. Entonces, encontraban personas que producto de repente, no sé, un golpe, un accidente cerebrovascular, o inclusive heridos de guerra, ¿no? Heridos de guerra. Entonces habían tenido lesiones en esta área cerebral. Y entonces, ¿a qué conllevaba, no? Conllevaba que no puedan articular palabras, ¿no? Te entendían, ¿no? Ellos te escuchaban, te entendían, pero cuando ellos querían transmitir un mensaje, ya articular palabras para dar un mensaje, no podían hacerlo. Y por eso se le llamó la famosa afasia, ¿no? La afasia de Broca, ¿no? Es decir, una afasia ya son problemas en el lenguaje, ¿no? Problemas en el lenguaje, una afasia. Y cuando es una afasia de Broca, porque es una lesión en la corteza motora del lóbulo frontal izquierdo, una afasia de Broca, entonces conlleva a que la persona ya no puede articular palabras. Y por otro lado, Wernicke, ¿no? Otro neurocirujano, también fue encontrando personas o pacientes que tenían lesiones en áreas temporales, ¿no? Temporales izquierdas, ¿no? Áreas temporales, ¿no? Lóbulo temporal izquierdo. Sobre todo corteza, acá es más ya corteza asociativa, ¿no? Corteza asociativa de áreas del lóbulo temporal con el lóbulo parietal, ¿no? Toda esta área de aquí, ¿no? Entonces también empezaron a encontrar, ¿y cuál era el problema, no? Ya de una afasia de Wernicke, ¿no? Un problema del lenguaje de Wernicke. Una afasia de Wernicke involucra que la persona puede articular palabra, porque esto no está lesionado, pero ¿qué sucede? No puede entender el sentido, el mensaje de lo que tú le dices, ¿no? Es decir, tú cuando te comunicas con esa persona, no te entiende, no te comprende. Porque las áreas comprensivas del lenguaje, según esta visión, se encuentran en esta área de Wernicke. Entonces, en la neurociencia, si hablamos de la historia de la neurociencia, ha habido un momento en el cual predominó esto de aquí, ¿no? Entonces muchos se preguntaban, entonces, ¿en qué contribuye el hemisferio derecho al lenguaje? ¿No? ¿En qué contribuye el hemisferio derecho al lenguaje? ¿No? Y así, ¿no? Varias preguntas. Ya luego, como ustedes habrán de repente visto, ¿no? Ahorita en bases biológicas, ¿qué temas están tocando ahorita, actualmente? ¿Qué temas están haciendo en bases biológicas? Precisamente lo último que tocamos, profe, fue el lenguaje. Claro, ¿no? Entonces Las áreas que ahora, mencionando. claro, ahora el enfoque, la mirada que se tiene del cerebro es más que todo una mirada de red. Ya no es una mirada tan localizada, ¿no? O localizacionista, ¿no? Ahora se mira en red, es decir,
las neuronas están también organizadas en redes neuronales, ¿no? Y por lo tanto, puede haber redes neuronales de zonas tanto corticales, como también zonas subcorticales, como también redes neuronales que vienen del hemisferio derecho hasta el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces ya la visión en torno al lenguaje también ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Para muchos ya hablan, por ejemplo, del cerebro semiótico, ¿no? Es decir, todo el cerebro al final es un sistema semiótico, ¿no? Un sistema de lenguaje, ¿no? Y ya cada persona lo expresa, exterioriza en el habla, ¿no? Entonces, ahí también hay varias cosas, ¿no? Varias cosas que en la actualidad se está revisando. Y, por ejemplo, un hallazgo que un poco se vio con respecto, por ejemplo, al hemisferio derecho, en cuanto al lenguaje, fue en relación de que los aspectos afectivos, ¿no? Afectivos, cuando tú te comunicas, cuando tú hablas, ¿no? Cuando la persona lee, ¿no? Tu expresión corporal, ¿no? Tu lenguaje no verbal, o cuando escucha las palabras, las personas también se dan cuenta, ¿no? Habla con sinceridad, algo le pasa, está triste, parece que está alegre, ¿no? Parece que está animado, ¿no? Es decir, tú te puedes dar cuenta de eso, ¿no? Es decir, tú empiezas a detectar esos elementos. Está animado, está alegre, está triste, está molesto, parece que está enojado, o te noto preocupado, tú le dices, ¿no? Te noto, es decir, empiezas a hablar con una persona y por la tonalidad que usa la voz, las inflexiones de las palabras, ¿no? Los giros que da, de repente te dan una lectura que tú lo ves, estás preocupado, ¿no? ¿Qué tienes? ¿No? Entonces, ese elemento afectivo del lenguaje se ha encontrado en redes neuronales del hemisferio derecho, por ejemplo, ¿no? Del hemisferio derecho. Entonces, todo esto también, reitero, está siempre en proceso pues, de seguir, ¿no? Investigando más, pero ahora la visión un poquito más avanzada es ver ya no una visión localizacionista de las áreas, sino verlos también como estas áreas de Broca o Wernicke comparten redes neuronales con otras áreas. Y ahí ver ya en todo caso su nivel de trabajo que hacen, ¿no? Tenemos también el aparato fonador, que es un elemento también importante, ¿no? Y que sirve, obviamente, como los instrumentos, ¿no? Que usamos para el lenguaje verbal, ¿no? Y tenemos también aquí, pues, teorías, ¿no? Sobre el lenguaje. Una de ellas, bueno, es la estructural genética de Jean Piaget, ¿no? Y él plantea que el lenguaje puede ser condición necesaria para el desarrollo cognitivo, ¿no? Hemos visto, ¿no? Para Piaget es clave la función simbólica, ¿no? La función simbólica es el gran salto que da el sensorio motriz a preoperacional, ¿no? También el lenguaje multiplica los poderes del pensamiento, libera al niño de la acción concreta, es decir, cuando ya el niño habla, y se habla a sí mismo, ya de repente esa palabra empieza también a cambiar o a representar la realidad, ¿no? Y también la formación del pensamiento en cuanto a representación conceptual es en el niño seguramente correlativa de la adquisición del lenguaje. Pero no se podría ver en los primeros de estos procesos un simple resultado causal del segundo, pues ambos son solidarios de un proceso más general, aún cual es el de la constitución de la función simbólica, ¿no? Y por lo tanto el lenguaje es una forma particular de la función simbólica. Ya hemos visto, ¿no? La función simbólica puede ser también el juego, la función simbólica puede ser la imitación, la función simbólica también puede ser el dibujo, ¿no? Por ejemplo.
Y también, bueno, hay la teoría informacional, y aquí nos quedaríamos, en la cual plantea que la actividad psíquica inconsciente pudo codificarse en estructuras verbales hasta que llegaron a adoptar la forma de un lenguaje, ¿no? El hombre incorpora y codifica el lenguaje, su lenguaje en su corteza cerebral para constituir su sistema de habla personal, ¿no? Ese es un elemento importante, ¿no? Que también se trabaja bastante en la actualidad, ya en psicolingüística, ¿no? Ya cómo distinguir también el habla personal, ¿no? En la cual, obviamente, cómo en cada uno de nosotros se ha desarrollado una forma particular. Si todos hablamos español, ¿no? Pero la forma como yo lo hablo, como el giro, la entonación, la cadencia que le doy a las palabras y a la expresión, eso es ya una cuestión personal. Por lo tanto, la lengua es el sistema de signos lingüísticos, el habla personal es el sistema psíquico de nivel preconsciente del cerebro, que almacena y procesa el conjunto de señales verbales que reflejan dicha lengua, ¿no? Y se distribuye en 3 componentes, ¿no? Prosódico, léxico y sintáctico, ¿no? Prosódico ya se refiere al uso, léxico ya al significado de las palabras, y sintáctico en cuanto a la estructura también cuando hablamos, ¿no? La estructura, por ejemplo, sujeto-predicado, ¿no? O sujeto-verbo-predicado, por ejemplo, ¿no? Hay una sintaxis, y cada idioma también tiene una sintaxis pues, particular. Muy bien. Bueno, vamos a quedarnos ahí.